a compartir con ustedes casi el final de la jornada en esta Cámara de Diputados que está un poco tranqui, en actividades, en reuniones parlamentarias, pero muy movida en todas las reuniones políticas. Es el epicentro de encuentros de diferentes bloques para analizar los pasos a seguir luego del fin de semana ultra largo que tenemos desde el jueves hasta el martes próximo, así que seguramente vamos a tener novedades de las articulaciones y las definiciones que van haciendo de cara a una serie de proyectos. Por un lado, la ley bases y también ahí incorporar otras discusiones que tienen que ver con la legislación laboral y por el otro lado el paquete impositivo que quiere enviar el gobierno nacional también aquí para que se debata en simultáneo. Además, los bloques políticos, sobre todo los más aliados al oficialismo, están manteniendo reuniones con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para conocer los detalles de lo que será también un paquete de iniciativas legislativas que impulse tanto el Ministerio de Seguridad como el de Defensa para la articulación de las Fuerzas Armadas con la seguridad interior. Voy a saludar a mis colegas y compañeras para repasar toda la información que se genera aquí, minuto a minuto. Dani Musetic, ¿cómo anda? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, a eso también le sumamos las novedades de los últimos días con respecto a la fórmula jubilatoria y los aumentos que se venía reuniendo la Comisión de Previsión Social los días jueves. Esta semana no va a haber, así que va a estar recién para la semana próxima. Y bueno, y ver ahí la primera reunión cómo va a ser después del anuncio de los cambios por decreto, qué es lo que se va a estar haciendo acá desde el Congreso, cómo se va a ver, qué perspectivas de tiempos hay para que haya una nueva fórmula por ley. Así que varios temas. Hay como muchas cosas en la fila esperando, sí, ¿no? Y esta semana... Los pendientes, ¿viste? Los pendientes, cuando viene el fin de semana largo que tenés todos los pendientes para resolver en la casa. Vamos a ver, me parece hasta el miércoles que viene no se extraba nada. Exactamente. ¿Cómo anda Melissa Jofré? ¿Todo bien? Hola Amanda, ¿todo bien? Buenas tardes. Bueno, estos 3 días acá a la espera de que obviamente se reactiven cuestiones importantes después de Semana Santa, pero no por eso dejan de pasar cosas y bueno, se van aceitando algunos consensos, acuerdos, algunas conversaciones, puertas afuera del Congreso. Exacto. Entre diputados de la oposición llamada dialoguista y bueno, el Poder Ejecutivo, ¿no? Con distintos temas que hay, ¿no? Pero también puertas adentro los bloques opositores tienen esa tensión sobre cuán cerca ponerse el gobierno nacional, algunos más. Está resolviendo también el bloque del PRO a través de sus autoridades nacionales, lugares, coordinaciones, referencias y conformar a todos los sectores que están después representados acá en la Cámara de Diputados y en el Senado, que representan votos, representan formas de articulación y no todos están de acuerdo del mismo modo con las propuestas del presidente de la Nación. Por eso, bueno, las discusiones también se están dando puertas adentro. Exactamente. Cuando fue la discusión de la ley de bases hubo ciertos cimbronazos internos en los distintos bloques. Bueno, hay que ver ahora cómo se va a encarar. No tenemos tantas novedades todavía sobre cómo va a ser la discusión de la ley de bases acá, si se van a volver a repetir las comisiones, cuándo podría comenzar. No nos olvidemos que estamos menos de 2 meses de este 25 de mayo que se fijó como horizonte. Y sí, porque hoy es 26 de marzo, así que exacto, faltan 2 meses casi 2 meses. Sí. Exacto, para esto que era, bueno, el pacto fiscal, que también hay idas y venidas, hay reunión de los gobernadores del norte, iba a haber reuniones en la Casa Rosada que finalmente se postergó, entonces hay idas y venidas sin definiciones claras todavía. Sí, y además esto que decía Daniela de las comisiones que va a tratar la nueva ley de bases, también tiene que ver con en las últimas horas surgió la posibilidad de que se incorpore el capítulo laboral al nuevo proyecto, porque bueno, también desde los distintos bloques como el PRO, la UCR, ¿no? Hacemos Coalición Federal, están a favor de algunos de esos cambios que se habían implementado en el DNU y que la justicia suspendió. Bueno, si se incorporara eso, me parece que ahí entra a jugar obviamente la Comisión de Legislación del Trabajo. Y también ver qué va a pasar, como bien decía Dani, con la cuestión previsional, porque si bien el aumento fue anticipado de algún modo la semana pasada por los integrantes de esta comisión, una vez conformada y comenzado el tratamiento de las distintas propuestas, hay diferencias importantes entre la oposición dialoguista respecto del empalme, ¿no? Cuánto se pierde y cuánto se licúa, en definitiva, el haber jubilatorio con los impactos que tiene de acá en adelante también el haber jubilatorio. Así que, si bien
en un primer momento decían, bueno, vamos a acompañar, celebramos que lo antes posible esto se pueda recomponer, también hay ciertas discusiones que otros sectores opositores no tan dialoguistas aprovechan para presionar, por ejemplo, por el DNU 7023, Exacto, que tuvo un rechazo importante por parte de senadores también de las provincias y del radicalismo, con incluso quienes se abstuvieron de votar, ¿no? Porque eso también se leyó más en rechazo que en apoyo. Es como todo, acá en esto estamos hablando de un paquete de temas que nosotros lo vamos diferenciando en los temas de seguridad, los temas laborales, la ley de base, el DNU, son todos parte de la misma negociación. Los legisladores, los gobernadores, el Poder Ejecutivo se reúnen y se trata todo. Bueno, en qué estamos de acuerdo, en qué podemos ceder. Entonces, por eso también está esta incertidumbre sobre el tratamiento de cuándo va a venir el tema del DNU. Eso todo está igual. ya para tratar con diputados. Claro, lo que no te entró todavía, que eso es la única certeza que tenemos, es la ley bases, ni el paquete fiscal, ni ningún Ni las paquete leyes laboral. de seguridad también. Tampoco Exacto. las leyes de seguridad. Todo lo que se prometió el 1 de marzo, ya pasaron 25 días. Bueno, todavía nada de eso ingresó, pero sí se avanzaron con las negociaciones. El tema del DNU sí, ya se podría tratar porque ya pasó el tiempo del tratamiento en comisión, por lo tanto podría pasar lo mismo que en el Senado. Vamos a repasar lo que decía más temprano el diputado Carlos García de la Libertad Avanza del Chaco, que habló en estos días con nuestros compañeros del análisis sobre la agenda parlamentaria y también las expectativas para el tratamiento de proyectos. Eso es importante, ¿no? Yo creo que la intención del gobierno, partiendo del Ejecutivo, es justamente, digamos, tratar de convocar al diálogo, a estos acuerdos que nos permitan avanzar en ese sentido. Ejemplo de eso es lo que se está tratando para el 25 de mayo, donde, como decís vos, Guillermo Franco y otros ministros están hablando con los distintos gobernadores para que en este gran acuerdo que intenta, digamos, plasmar el gobierno a partir del 25 de mayo y que nos permita avanzar sobre la ley de bases y otras leyes que vendrían a ser para este gobierno las necesarias, ya que son las herramientas para producir los cambios que este gobierno intenta llevar adelante para nuestro país. Hay muchos proyectos que se vinieron presentando también en simultáneo en estos días, previo al 1 de marzo, día en que se abrieron las sesiones ordinarias, y que ya tienen estado parlamentario para ser tratado. De hecho, en la Comisión de Educación, parte de los diputados que integran esa comisión, al momento de definir sus autoridades, que resultó nominado y designado como presidente el diputado Finocchiaro del PRO de la Ciudad de Buenos Aires y una de sus vicepresidentas, Blanca Osuna, se invirtieron, digamos, las autoridades de la gestión anterior. Se planteó la necesidad de discutir el Fondo de Incentivo Docente Nacional porque no se prorrogó la ley el año pasado y el gobierno, a partir de eso, decidió discontinuar la partida presupuestaria, que sí está en el presupuesto que todavía está vigente y prorrogado por el Ejecutivo Nacional, para equiparar el salario docente. Esto motivó más de una docena de proyectos que, si bien se pusieron en consideración, todavía no está el momento del debate, y Meli, nos vas a contar uno de estos proyectos que impulsa una diputada de la oposición. Sí, así es, Amanda. Tiene que ver con un proyecto presentado por la diputada Mónica Macha de Unión por la Patria. Va en línea con algunas iniciativas, como vos bien decís, que se fueron presentando y que también durante la reunión constitutiva de la Comisión de Educación, bueno, algunos diputados adelantaron que van a buscar de alguna manera que se incorporen en el temario y se traten prontamente, porque mientras hablamos de la ley de bases, del DNU y de las leyes de seguridad, también hay mucha preocupación en un sector de la oposición que, bueno, habla del no envío de una ley de presupuesto por parte del Gobierno Nacional, pero además de esta prórroga del presupuesto 2023, que, bueno, tiene partidas congeladas, que no están indexadas por la inflación. Exactamente, digamos. frente a la inflación. O sea que alcanzan que hay para la mitad, porque estaban calculadas con una inflación del menos del 60% y fue del 200%. Así que ni siquiera el dinero presupuestado alcanza, porque hay que decir que a lo largo también de las gestiones de Alberto Fernández con el impacto inflacionario se fueron actualizando algunas partidas, sobre todo las educativas, ¿no?
es mayor, en definitiva, el presupuesto que se le asignó en el año 23 por esta reasignación de recursos que están fuera del presupuesto aprobado el año anterior. Así es. Y bueno, hay una alerta bastante importante por parte de las universidades nacionales, pero en este proyecto lo que se propone es que esto alcance el sostenimiento del financiamiento educativo a todos los niveles y a todas las modalidades, ¿no?, de la educación. Y lo que plantea un poco la diputada es que no se suspendan ni se reduzcan partidas que ya están previstas por la ley. Además, en el presupuesto 2023 recuerdo que se había incrementado en 1.33, creo, el presupuesto en educación. Así que, bueno, también había sido una discusión en particular bastante importante la que se había dado, pero más allá de eso, hoy los montos siguen desactualizados. Otra de las cosas que plantea este proyecto es muy corto, más que nada, obviamente, es como, bueno, un pedido, es un proyecto de ley, pero es un pedido al Poder Ejecutivo para que justamente sostenga todo lo que tiene que ver con los fondos y el financiamiento de este año en particular para la educación. Vamos a la que sigue, que tenemos otros ahí puntos. Bueno, lo que también piden no solo que no se suspendan el giro de recursos, sino que se actualicen las partidas y que esta actualización sea justamente por IPC, es decir, por inflación, el índice que mide el INDEC. Y también, en caso de que esto sea posible, que haya mayores erogaciones, es decir, no solo que no se suspenda el envío de recursos, que se actualice por inflación las partidas, sino que si es posible, bueno, se incremente el presupuesto que está destinado a cada una de las áreas de la educación. Por supuesto menciona el FONIT, como vos traías, Amanda, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero hay otras cuestiones que también están siendo perjudicadas y allí mencionan al Fondo de compensación para desigualdades salariales. Esto tiene que ver también con un fondo de asistencia a las provincias, no para todos los salarios docentes, sino más que nada para el salario inicial, para que no haya mayores diferencias entre una jurisdicción y otra. Es decir, que un maestro del norte no gane, un maestro que recién empieza en una escuela rural del norte no gane menos que un maestro en la ciudad de Buenos Aires o que un maestro en la Patagonia, la Patagonia. Donde, por ejemplo, es mucho más caro, más oneroso el costo de vida, ¿no? Ahí hay también algunas partidas especiales que tienen que ver con la canasta patagónica, que es una canasta mucho más cara en términos de las distancias que tienen que recorrer los insumos para los consumos cotidianos y también las previsiones específicas por los cambios climáticos o el impacto del clima que es particular. Además, por ejemplo, el plus por distancia, ¿no? Y por trabajo en situaciones de riesgo, que es una manera también de incentivar que los docentes, salgan de sus lugares más cercanos y de sus zonas más cercanas para recorrer y puedan trasladarse hasta las escuelas que están en el interior de las provincias, ¿no? Porque es muy complejo, si no, el organigrama. Cuando vas por las rutas ves en cada paraje, en cada pueblo una escuela y ahí tiene que haber un docente. Sí. Bueno, también lo que señalan los diputados de Unión por la Patria, porque además de Macha lo firmaron otros diputados, es que hay partidas afectadas en conectividad y material didáctico, también partidas para los comedores escolares. Recordemos, hace un mes que comenzaron las clases y las clases en las universidades empezaban esta semana o después de Semana Santa, ¿no? Universidades que están alertando que su presupuesto va a llegar para cubrir todo lo que tienen que cubrir hasta mayo. Algunos dicen sí, mayo, el primer cuatrimestre junio, indican varios y otros hasta mediados del año, ¿no? Porque también lo que plantearon en el primer cuatrimestre por lo menos es ordenar, porque el impacto del aumento del boleto ha sido muy desventajoso para todos, pero sobre todo para quienes están en el proceso educativo universitario. Por eso se agruparon muchas veces los organigramas y te permitían anotarte solo en 2 materias para que vayas un solo día o 2 veces por semana a los cursos prácticos y teóricos y no tengas que erogar muchos fondos, ¿no? Es también la sostenibilidad dentro de la universidad, porque no te pasás 8 horas estudiando sin tomarte un vaso de agua o sin sentarte un rato a descansar después de tanta actividad. Así que eso también estaban previendo porque los recursos son muy escasos y los laboratorios también o los espacios de práctica están
en franca preocupación por el deterioro de los ingresos que han tenido por la reducción que se dio presupuestaria por este congelamiento o esta desfinanciación a partir de la prórroga del presupuesto anterior, ¿no? Sin el impacto inflacionario. Algo que alertan los diputados en el proyecto y me pareció muy interesante es que frente a esta realidad, esta situación que atraviesan distintas escuelas en este momento y los sectores más vulnerables de la sociedad golpeados obviamente por la alta inflación, la recesión económica. Recordemos que hay una ayuda por parte del gobierno nacional, pero para estudiantes de escuelas privadas y tampoco alcanza obviamente a todo el mundo, ¿no? A todo ese universo. Pero en aquellas escuelas públicas donde realmente en barrios vulnerables que se está viendo el incremento de la necesidad, bueno, alguna cosa que marcaban ahí los diputados era que se corre el riesgo de que los maestros también terminen corriéndose de la tarea pedagógica hacia la tarea de asistencia social, ¿no? Y que allí es obviamente donde se vería ya gravemente perjudicado el derecho a la educación. Claro, y esto que está planteando en este proyecto, parte de lo que está planteando la diputada Macha en este proyecto, retoma el debate que tuvo el año pasado en la Comisión de Educación, donde a partir de una iniciativa del oficialismo de entonces se buscaba aumentar de 6 puntos del PBI a 8 del PBI. Exacto. El financiamiento educativo. Hubo reuniones hasta el final del ciclo legislativo periodo 141, no se alcanzó a debatir en el recinto, pero sí hubo una importante discusión respecto a el proceso virtuoso que tuvo la ley de financiamiento educativo. Exacto, que había llevado, digamos, progresivamente ese 6% hasta cumplirlo y tener esa obligación de incorporar no se llegó siempre al 6%, hubo algunos momentos donde sí y muchos donde no, pero sí se entendía que era un piso al que se intentaba llegar y lo que había hecho era sí subido de manera importante el financiamiento, no solo en 2 oportunidades se había alcanzado ese 6%, pero el resto estaba por debajo muy cerca, ¿no? En el 5, algo, en el 4, teniendo en cuenta algo. Que igual en cualquier el Ejecutivo tiene la potestad de darle lo que quiere. Si quiere le da 10, ¿no es cierto? Si quiere le da 10, exacto, ¿no? Es verdad. La ley es, como decís vos, un piso en ese sentido para garantizar y, lograr lo que se da a educación se saca de otras áreas también, ¿no? Entonces hay un montón de áreas que necesitan también. Claro, se termina es finito, los fondos son finitos. Se termina transformando en un techo más que en un piso, ¿no? Por eso querían romper un poco ese techo del 6%, porque si bien era real y en el contexto del año pasado, sobre todo en el periodo electoral que atravesamos, que la oposición de aquel entonces marcaba fuertemente que nunca se había llegado a los niveles de mantener el 6% sobrepasado. Lo que sí se advertía es que había habido oportunidades donde sí se había alcanzado el 6% en estos años, en estos creo que 10 años de implementación de la ley, 2 momentos donde se había alcanzado el 6% y el resto sí había subido casi al 6%, ¿no? Mucho más cerca. Y eso, ponía esa idea de ampliar un poco el piso que se transforma en techo para que haya un margen mayor y que los gobiernos vayan entendiendo que es importante el financiamiento. Esto refuerza en algún sentido. Sí, así es. Y también otros ítems que ahí marcan, ¿no? Como, algunas cuestiones que están teniendo problemas son la infraestructura, que siempre aparece también, igualmente haya presupuesto desactualizado o haya presupuesto actualizado, es una cuestión a debatir. Después, programas nacionales que podrían estar desfinanciándose, como este programa que había surgido luego de la pandemia, de la última hora, que incorporaba una hora de clase por todo lo que se perdió durante el 2020 y parte del 2021. Y después, habla de estas partidas congeladas a las universidades que reciben mensualmente lo mismo que comenzaron a recibir en enero de 2023, cuando comenzó a regir el presupuesto que hoy está prorrogado, pero como señalamos, está desactualizado. Exactamente, porque la gran mayoría de los recursos se van también en la equiparación salarial, ¿no? Y hay pocos fondos que terminan
desarrollándose para políticas en particular. Recordemos que, por ejemplo, cuando se aprobó en el año 2021 la ley del aporte extraordinario de las grandes fortunas, no solamente se vio reflejado en el gasoducto, que después, 2 años después, vimos finalmente cómo esto se había plasmado en una eficaz construcción veloz de un gasoducto. El programa Conectar Igualdad, las becas Progresar también se vieron directamente financiadas a través de este sistema de asignación de recursos del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Y el financiamiento de las becas y del programa Conectar Igualdad va por otro lado, va por el ANSES, y eso también es una forma de fortalecer el financiamiento educativo, ¿no? Sobre todo el paso tecnológico de la enseñanza analógica a la digital. Vamos a ver entonces cuál va a ser. Recordemos que hubo un pedido, ¿se acuerdan? Un pedido de sesión especial que finalmente, bueno, fue desestimado para tratar el tema del FONI cuando había surgido esa preocupación, y había aparecido uno de los temas que había empezado a articular, digamos, sectores que hasta el momento no se habían articulado, porque afecta a todas las provincias, sí, afecta claro. Es alrededor del 10% de lo que es la masa salarial de los docentes, que se hacen cargo las provincias, y contaban con este 10% que enviaba a la Nación. Bueno, claro, porque ese es porcentaje que envía la Nación o que enviaba la Nación a través del Fondo de Incentivo Docente, equipara el salario de todas las regiones, y el recurso que no se utilizaba para el salario se utilizaba para el mejoramiento de las escuelas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esto es algo que se venía prorrogando cada 31 de diciembre, y el hecho de que no haya sucedido fue justamente un recambio, un trabajo parlamentario que cambió por completo. Entonces, eso quedó, digamos, no está fuera de la ley. Sí, digamos, otras cosas que no, tienen que ver con el financiamiento educativo también, pienso, es la ley que se aprobó el año pasado, Ciencia 2030, que también tiene una partida que tiene que ver con las universidades, está dentro del financiamiento educativo, si bien son partidas diferenciales, las del sistema universitario que las del sistema educativo que depende porque hay principalmente de las provincias. Pero sí hay recursos específicos para estos programas nacionales, ¿no? Como las becas, como las computadoras, como la sexta hora. Bueno, este fue un tema también que en estos últimos días el radicalismo pidió que se incorpore el tema educativo en el pacto del 25 de mayo. A ver, el radicalismo, ¿qué está haciendo? Está buscando motivos para poder, a ver si me ayudan a acompañar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué podemos sumar? El radicalismo no está pasando bárbaro últimamente, tiene ¿no? mucho problema interno. Tiene mucho problema interno, entonces, bueno, ¿qué nos pueden dar para que nosotros reconsideremos algunas posiciones algunos temas que la ley de base, por ejemplo, no estaban del todo de acuerdo? Las privatizaciones era un tema y se baja el número. Además también, Dani, para garantizar el número completo de integrantes en esa articulación, porque ya estamos viendo divisiones y cómo se va desgranando esa unidad de 33 legisladores, ¿no? Bueno, sí, hay 2 diputados radicales que no acompañaron la ley de bases, Facundo Manes y Pablo Giuliano, ¿no? Juliano es de UP. Pero después también vimos, un grupo de 6 creo que fueron al final, que dieron quórum en esa sesión que finalmente no tuvo el número necesario para comenzar, que iba a debatir la fórmula de movilidad jubilatoria. Y del otro lado de Pasos Perdidos, Martín Lustó y también el senador Blanco y el senador que votaron en contra del de 970-23 y el senador Abad, que se abstuvo también, ¿no? Sí. Bueno, y ahí señales importantes. Claro, y ahí también, ¿no? Encontró algunos, por ejemplo, diputados, que responden a Martín Lustó, bancando, ¿no? De alguna manera su votación. Pero bueno, sí, hay divisiones adentro del radicalismo que hoy por hoy hay que ver cómo justamente en esta nueva discusión que se va a dar de la ley de bases, veremos dónde los encuentran parados a cada uno. Igualmente todos los bloques, salvo el PRO, que está muy unido, digamos, y siendo aliado fundamental de La Libertad Avanza, tanto en Hacemos Coalición Federal. Que la Libertad Avanza. Sí, la Libertad Avanza. Sí, es verdad también. Sí. Pero tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal, tienen obviamente siempre divisiones, y hay intereses también provinciales que de alguna manera atraviesan
a los distintos miembros de cada bloque. Vamos a seguir conversando de esto y en un ratito también tenemos la posibilidad de hablar con algún diputado de la Nación. Mientras tanto, nos vamos un ratito a la pausa, a un corte y volvemos enseguida con toda esta información aquí desde el Congreso de la Nación. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en tercera edición para compartir con ustedes la actualidad parlamentaria. Les recordamos que si bien estamos en periodo de sesiones ordinarias, estas semanas son cortas y son complejas. La disposición para que diputados de diferentes latitudes lleguen hasta aquí, hasta el Congreso de la Nación, y puedan también desarrollar las reuniones, pero eso no quita que todos los bloques políticos estén arduamente trabajando en sus perspectivas, en sus miradas, en los proyectos que están circulando y sobre todo en los borradores que impulsa el oficialismo. Vamos a presentar a nuestro primer invitado de esta manera. Le agradecemos al diputado Atilio Benedetti de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Amanda, muy buenas tardes. Bueno, un gusto estar hablando una vez más. ¿Cómo está la situación del dengue en su provincia? Es una zona de humedales, con muchos ríos, con mucha acumulación también de agua. ¿Cuál es hoy, a estas horas, o qué información tiene sobre la situación epidemiológica? Sí, bueno, en realidad tuvimos inundaciones por lluvias, tuvimos lluvias inusuales. Aquí en el sur de la provincia, las dos ciudades principales, Gualeguay y Gualeguaychú, tuvieron muchas viviendas inundadas, así que, pero bueno, así como viene rápido el agua, felizmente se va también, más allá del daño que dijo. La preocupación más grande en este sur entrerriano hoy es esta epidemia de dengue que tenemos, que bueno, creo que no es una novedad y es un tema que está afectando a todo el país, pero la verdad que, bueno, es un motivo más de preocupación. Y la cantidad de agua esta que se ha acumulado con las lluvias, obviamente agrava el tema. ¿Se están haciendo campañas de fumigación, de descacharreo? ¿Es habitual que se impulsen estas iniciativas desde los municipios, desde la gobernación? Realmente se están haciendo los distintos municipios. De cualquier manera, yo creo que esto es un paliativo nada más. Hay que protegerse lo más posible. Bueno, es un tema complejo, ¿no? Y me parece que tenemos todavía todo el mes de abril por delante, así sí. Que nada, ojalá que al menos no haya más agua para que no sigan proliferando los mosquitos. Pero el agua le viene bien a otras cosas también, más allá de las inundaciones, a otros ámbitos del desarrollo y de la industria. Quería preguntarle, antes que nada, si en su bloque ya tienen resueltos quiénes van a ser propuestos como autoridades para comisiones que faltan conformar. Usted fue titular de la Comisión de Agricultura, si no recuerdo mal. ¿Va a volver a presidirla? ¿Tiene ideas si les va a corresponder a ustedes esa comisión? ¿Con qué temas les parece que tendrán que trabajar? Bueno, sí, realmente es una incógnita, no lo sé. Nuestro bloque tuvo la presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería y aspiraríamos a seguirla conduciendo, pero todavía en este cuentagotas que está manejando el presidente de la Cámara faltan definiciones. Así que esperemos que en la próxima semana tengamos novedades al respecto. Y respecto a la agenda... ¿Cómo? A la agenda de temas ¿Perdón? Que tendrá que abordar la Comisión de Agricultura, el presidente en su ley bases original había planteado modificaciones en las retenciones. Hay otro tema también vinculado a las promociones. Bueno, mire, Amanda, buena pregunta. Yo creo que este tema en el cual estoy trabajando y estoy ocupando estos días, es un tema que es transversal no solo a la actividad agropecuaria, sino que agroindustrial y también a distintas actividades, y que para mí es una de las pocas ideas, al menos que se le ha visto de plan económico al actual gobierno, que tiene que ver con el capítulo RIGI. Sí, el que está en la ley el régimen de grandes inversiones. Régimen de grandes inversiones, que permítanme decirle, yo estoy trabajando
y tratando de hacer todos los aportes para que no sea solo de grandes inversiones. El país donde estamos de acuerdo, que tenemos un Estado sobredimensionado, necesita el desarrollo de la actividad privada, y la verdad que lo que se esboza, lo que se propone más que se esboza en este proyecto RIGI para grandes inversiones, estímulo para grandes inversiones, es imprescindible desde mi punto de vista que se amplíe a las distintas actividades productivas. Como por ejemplo. Y si nosotros podemos hacer accesible a las pymes una normativa de esas características, estaremos dando un gran paso para lo que tiene que ver con el desarrollo productivo de provincias como la nuestra y con el desarrollo productivo de la agroindustria, y por supuesto tiene que ver esto con temas que incluyen modificaciones impositivas y también modificaciones de lo que tiene que ver con la retención. ¿Y cómo podrían incorporarse las pymes a este régimen que lo que busca es que empresas internacionales inviertan en, por ejemplo, el desarrollo de caminos y de rutas? Sí, bueno, pero para ser justo es muy amplio el proyecto y no es solamente para empresas internacionales, sino que también nacionales, y son condiciones muy ventajosas de estabilidad impositiva, cambiaria, etcétera. Pero para que puedan acceder las pymes lo que hay que bajar son los montos mínimos. Imagínense que en un primer proyecto esto se hablaba de $200 millones. Claro. Obviamente que es inaccesible. Hoy ha habido una modificación en esta segunda versión de la ley Ómnibus y han bajado, o da la posibilidad de bajar a $50 millones. Bueno, ojalá que nosotros podamos lograr bajarlo mucho más a ese umbral, a ese piso, para que las castigadas economías regionales puedan subirse también a eso que a mí me gusta denominar entre los amigos como una especie de arca de Noé para la economía privada que se plantea en este proyecto RIGI. Por último, quería preguntarle, apelando por ahí a su conocimiento, Entre Ríos es una provincia justamente que está entre dos importantes afluentes de ríos. Está la hidrovía del Paraná, hay mucha preocupación sobre la situación de la narcocriminalidad en Rosario, hay una articulación entre provincia de Buenos Aires y Santa Fe también para la zona de San Nicolás. ¿Cómo afecta los movimientos que puede haber en Rosario, en Santa Fe, sobre la seguridad respecto a su provincia, ¿no? Que está ahí muy, muy cerquita, está enfrente, en la otra vera del río, y además, bueno, la circulación, ¿no? Que hay y los controles a veces un poco laxos? Bueno, tenemos una enorme preocupación, creo que como toda la Argentina, y además lo tenemos allí cruzando el río, como usted bien dice, a este foco de narcotráfico y de inseguridad. Así que tenemos una enorme preocupación, tal es así que, nuestro gobernador Rogelio Frigerio, designó con rango de ministro a una persona que tiene mucho conocimiento, es el ex jefe de la Policía Federal Argentina, el comisario Néstor Roncaglia, que es un entrerriano, oriundo de Entre Ríos, a cargo de ese Ministerio de Seguridad. Así que está tomando todas las medidas posibles. De cualquier manera, creo que este es un flagelo que no es patrimonio de una sola ciudad o de una sola provincia. Estamos con mucha preocupación, pero entiendo que desde la provincia se están haciendo todas las acciones razonables para que no ocurra el efecto cucaracha, como se dice, ¿no? Cuando puedan controlarlo en Rosario, que aparezca, es como cuando usted le tapa una rejilla, las cucarachas aparecen por los como albañales los hormigueros vecinos, que están por abajo del terreno y salen por todos lados las hormigas cuando llueve. Queremos que nos ocurra eso en Entre Ríos, y deseamos también que tenga éxito la provincia de Santa Fe, obviamente, para combatir este flagelo. Gracias, diputado, por este ratito aquí en Diputados TV en la tercera edición. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, hablando de este tema de la seguridad, hablábamos hace un rato también del paquete de leyes que quiere enviar la ministra Bullrich y el ministro Petri. Estuvieron ayer reunidos con algunos diputados del PRO. Hoy van a hacer lo propio con los diputados del radicalismo que integran esas dos comisiones, tanto Defensa como Seguridad Interior. Ambas ya han sido conformadas. Una a cargo del PRO, otra
a cargo de Hacemos Coalición Federal y tratar de articular una estrategia para cuando vengan estos proyectos de ley. Todavía no ingresaron, no sabemos, intuimos un poco porque lo que dice la ley suelen ser bases. temas de la agenda recientes, ¿no? No hay tratamiento reciente de este tipo de temas que, bueno, se da esto de tratar un paquete o de cierta cantidad, porque es un abordaje que va a requerir tiempo, seguramente va a haber especialistas. Sí, o está por un lado la distintas cuestión de posturas. la extinción de dominio que sigue ahí Exacto, dando vueltas sí. como proyecto para Sí. que se incauten en el proceso de enjuiciamiento, más Sí. allá de que haya sentencia firme o no y que se pueda ir apelando a las distintas instancias, los bienes incautados por los delitos de la criminalidad, en este caso el narcotráfico, los delitos federales, Ujú. y una modificación muy importante que tiene que ver con las responsabilidades colectivas de las bandas delictivas Sí. Exacto. en la modificación del artículo del Código Penal. La ¿no? llamada ley antimafias. Exacto. Sí, que se inspira en la ley RICO. Y también hay otros proyectos que entrarían por separado como distintas iniciativas que estaban en la ley de bases original, Sí. la que hablamos, la de diciembre, que tenía más de 600 artículos, que es todo el capítulo referido a legítima defensa, que también es modificación del Código Penal, y la organización de las manifestaciones públicas. Claro, que había quedado fuera de la ley de bases, pero no olvidada por la ministra Bullrich, que es quien impulsa esta discusión. Mucho eso había quedado afectado porque desde la oposición, tanto la dialoguista como la que rechazaba la iniciativa, planteaban que no se estaba discutiendo ni proponiendo una emergencia en seguridad, entonces estas modificaciones quedaban un poco extemporáneas en ese contexto. Ujú. Pero sí hay modificaciones y otros proyectos, Dani, que tienen que ver con lo que hablábamos recién con el diputado Benedetti, justamente, que tiene que ver con la narcocriminalidad y cómo combatirla. Exactamente, tenemos todo muy coordinado, porque empalma una cosa con la otra, justamente, bueno, estamos en días tranquilos, pero están entrando proyectos, los distintos, a ver, ¿qué pasa cuando arranca el año? Algunos legisladores lo que hacen es volver a traer proyectos que ya presentaron, hacerle pequeños cambios, volver a ponerlos en valor y se vuelven a presentar, haciendo por ahí alguna mención a la situación actual y por qué hay muchos diputados que tienen sus caballitos de batalla, entonces los años en los que no se pueden tratar, después vuelve. Este es el caso de un proyecto de Miguel Pichetto que habla de la federalización de los delitos relativos al narcomenudeo, y lo que hace Pichetto, con una importante experiencia parlamentaria, y él hace en el repaso de los fundamentos del proyecto, es un proyecto bastante extenso, él viene contando lo que se trató en el Congreso, lo que decidieron los ejecutivos, los resultados. Es más, él lo que hace es analizar qué pasó con las políticas más o menos de una década con respecto a esto, del narcomenudeo. Es lo que... Claro, porque antes el narcomenudeo estaba como delito federal, pero Exacto. pasó hasta A las provincias. a los delitos comunes, ordinarios, como el homicidio, Exacto. o como otras características que están asociadas a la narcocriminalidad, pero son los más perejiles, podríamos decir. Son ¿no? los más perejiles, y entonces él hace un repaso y dice, la verdad que no está funcionando. ¿Por qué? Porque se chocan las jurisdicciones, porque terminan quedando los temas en la nada, porque realmente ahí, por ahí, ese es uno de los puntos. Él dice que hasta hace una década Argentina era considerado un país de tránsito del narcotráfico. Lo hemos escuchado en un montón, incluso se acuerdan exministros que lo han dicho, que Argentina todavía no formaba parte de ese conglomerado de algunos países de Latinoamérica, que en Argentina solamente se utilizaba para pasar de un lado al otro la droga. Y lo que dice el diputado de Hacemos Coalición Federal es, bueno, esta situación ya no está sucediendo en Argentina. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poner el foco y decir que se está complicando la situación en la Argentina? También ahí plantea algunas cifras sobre el aumento sostenido del consumo, que no necesariamente va siempre en línea con el aumento de las organizaciones delictivas, ¿no? Porque estamos viendo lo de Santa Fe no necesariamente es por un aumento sostenido del consumo, sino también por el endurecimiento de la violencia, por los negocios, por el sistema penitenciario, que también ha sido tratado en otros proyectos. Hay más persecución de narcomenudeo Exacto. que de grandes criminales, Claro. ¿no? Que ese es el gran problema. Ni el lavado de activos alcanza, No. ni la inteligencia policial alcanza para conseguir a los cabecillas de la narcocriminalidad, y terminan levantando todos
los perejiles que son obviamente juzgados por los propios por los juzgados locales, y allí es donde pasa como pasa con los monos, terminan presos por no por narcocriminalidad, sino por delitos comunes, que tienen menos carga de pena, y por eso quieren modificar el Código Penal para que todos los que están involucrados. Entonces ahí lo que es este recorrido que hace Miguel Pichetto en el proyecto es lo que estaba explicando justamente Amanda recién. Él está en contra, es contra la desfederalización que sucedió en gobiernos anteriores. Eso es de el delito vinculado al narcotráfico, esto, digamos, el escalón siguiente, que es el narcomenudeo, se decidió decir, bueno, ¿con qué criterio? La justicia federal no se puede hacer cargo de absolutamente todo en todas las provincias, entonces, si hay algunos hechos que son de menor relevancia o de menor gravedad, lo podemos pasar a las jurisdicciones provinciales. Bueno, lo que dice es que no, caída en la cantidad de causas. Evidentemente se dejó de tener en cuenta también, si bien es lo que más se persigue o lo que es más fácil, también por esto de cuando hay temas de seguridad, violencia, la necesidad de buscar, de mostrar un resultado de esos operativos que vemos, que hay drogas sobre una mesa, con dinero, detenciones, autos robados, bueno, todo eso es lo que, mostrar un resultado que es muy difícil en esto que hay una red delictiva. Y lo que a nivel judicial, lo que muestra este limbo, digamos, es un problema de competencia. Bueno, esto hasta acá llego yo porque esto forma parte de un delito simple, más sencillo, entonces, como esto es más grave, te tenés que ocupar vos en la nación. Entonces había temas que quedaban en el medio, que no se podían resolver, que las provincias se lo querían sacar encima también. Y además también se ocupaban muchos recursos de la justicia federal, que se intenta concentrar en las redes, en perseguir perejiles. Entonces estaban todos los jueces y fiscales federales buscando a los que vendían la droga y no a los que producían todo este proceso del tráfico. Distribuían, tenían el control. Y se llevaban la plata, que después blanquean, la meten en el circuito oficial, y así se terminan legalizando todo ese dinero que viene de la narcocriminalidad. Exactamente. Entonces, ¿a qué va este proyecto? A una modificación de esto de la ley de estupefacientes 23.737, decir, bueno, vamos a hacer algunos cambios en algunos artículos que tienen que ver con el Código Penal y decir, bueno, volvemos a esta estructura federal, podemos darle otra vez la importancia, digamos, teniendo en cuenta, Pichetto ya presentó proyecto en 2015 y en 2017. Nos parece cerca, pero realmente cambió también el escenario con respecto al 2015. Ya casi tenemos una década de ese momento y él refuerza esa postura que mantuvo en ese momento y la trae al 2024. Creo que queda una plaquita más con algo más de información. Exacto. Y también esto plantea acciones y estrategias coordinadas. Si en algún caso tenemos la duda sobre la competencia o sobre la manera de trabajar, lo ideal sería coordinar más que desligarnos, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo son los temas jurisdiccionales en la justicia, además de un montón de temas que hay que resolver. Hace poquito, bueno, en estos días también estuvo en agenda lo de el sistema acusatorio, la posibilidad de incorporarlo en la provincia de Santa Fe, que era todavía no estaba incorporado. Está pendiente, sí. Está pendiente. Para todo, además, se necesitan muchos recursos. Exacto. También hay muchos cargos de jueces que están vacantes. Estamos transitando también cargos que complican los acuerdos también en el Congreso. Entonces, la política vinculada con la justicia, y como hablábamos antes también, es un tema que el Congreso es un tema que muchas veces también tiene mucha ideología incorporada, y entonces donde los partidos políticos tienen muy fuertes sus posiciones y es más difícil de llegar a acuerdos o de grandes consensos. Y como les decía antes, esta modificación de la ley de estupefacientes 23.737, hay algunos artículos que plantea y que busca quitar esa diferencia entre quienes mueven poco dinero, poco estupefaciente, con quienes son... La verdad que hay que empezar a tener en cuenta todas las aristas. Así que esto, a ver,
más allá de la ley esto de antimafia, de todo lo que tiene que ver con seguridad de Bullrich y de Petri, hemos visto que se están presentando proyectos. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos de un proyecto para ver qué pasa con los celulares en las cárceles también? Otro tema, era un proyecto de Roberto Mirabella, de la provincia de Santa Fe también. Bueno, ver... el Congreso es más lento que el Ejecutivo, Claro. ¿no? Entonces, lo que el Ejecutivo puede dar de accionar, de mostrar, de resultado, el Congreso tiene que tener que ver, bueno, de base cómo puede aportar desde ese punto. Así que, narcomenudeo, hacemos coalición federal a ver cómo se trata este proyecto. Bueno, los temas que aparecen y que van a estar a la vista seguramente cuando se debatan todos estos proyectos que tienen que ver con modificar el Código Penal y mejorar la persecución de la narcocriminalidad. Recordemos que en la primera sesión y la única que tuvo por ahora la Cámara de Senadores, la única resolutiva las semanas pasadas, donde se rechazó el DNU 7023, también se aprobó por unanimidad, digamos, una ley muy importante que mejora la persecución económica de los delitos económicos. Y esto está muy vinculado con la narcocriminalidad, Exacto. porque le da mayor herramienta y de hecho estaba en su momento la propuesta del entonces candidato Sergio Massa, pero que también se retomó por los distintos diputados y senadores que representan a la provincia de Santa Fe, que se instale la UIF en Santa Fe, que haya una oficina específica, no solamente una oficina, sino de la Unión de Información Financiera, tenga un lugar estratégico de acción en la ciudad de Rosario, donde se da esta conjunción de la narcocriminalidad y también de la administración de la hidrovía, ¿no? Que recordemos hace 2 años, terminaron de vencer muchas de las concesiones que durante los años 90 se habían dado en la privatización de los puertos, se prorrogaron y algunas están ahora ya en proceso de renovación de las licitaciones, ¿no? Y ahí hay un foco, de hecho, en estas últimas horas trascendió un acuerdo de colaboración y participación conjunta en la zona de San Nicolás, última ciudad, podríamos decir, Sí, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Cruzás. Santa Fe, exactamente, Rosario. Y ahí es donde también hay un puesto importante de prefectura naval y hay un juzgado federal, ¿no? San Nicolás tiene juzgado federal y es una zona crítica de la persecución del narcotráfico. Hace algunos meses atrás aparecieron, de hecho, varias crónicas policiales con algunas barcazas abandonadas con mucha cantidad de droga que volvió a reactivar ahí la discusión en torno a cómo profundizar las dinámicas de persecución, ¿no? Porque también lo que hay que decir es que al ser solamente por la declaración de los propietarios de los contenedores y de las barcazas y barcos que se trasladan por la hidrovía del Paraná, no se controla específicamente qué contenido tiene, ¿no? Y además son barcos de bajo calado. Hay mucho problema con el dragado y el balizamiento del río Paraná, lo vimos ya en varias oportunidades los años anteriores, no solo porque hubo una baja importante, recuerdan, hace 2 años atrás en el río, eso ya se recuperó, pero el dragado se hizo difícil y los barcos de mucho porte no pueden trasladarse por gran parte de la hidrovía. Por eso los puertos son lugares estratégicos. Hay pedidos Para de todo. informe, ¿no? Sí, para todo, exactamente. Y hay pedidos de informe además respecto a esto porque, bueno, es la vía más importante navegable y además conecta con Brasil, ¿no? Que también hay que decirlo, Paraguay y Brasil también viene por ahí. Así que un poco estas son las preocupaciones y los temas que están pendientes. Queda todavía conformarse como 20 comisiones, ¿no? Algunas Sí, muy restan. importantes como juicio político. Juicio político sí, también legislación penal. Si hay cambios en el Código Penal, justamente tienen que pasar por allí. Y me parece que más de 20 son ya. Sí, sí, Un sí, poquito sí. más, 20 y pico. 20 y pico quedan todavía por conformar. Algunas son bicamerales, otras son también, por ejemplo, la de seguridad interior es una muy importante que también se tiene que conformar en los contextos de modificaciones del Código Penal y de las actividades de inteligencia. Recordemos que también por decreto este gobierno definió nuevamente la incorporación de los fondos reservados para el sistema de inteligencia nacional. Para la AFI. Claro, para la AFI, algo que se había excluido, de hecho en el presupuesto no aparece porque estaba excluido por la gestión anterior, ahora se reincorporaron los fondos reservados y es algo que investiga este Congreso a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los
aparatos de inteligencia. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Mañana nos volvemos a encontrar. Nos vemos mañana, exactamente. Último día hábil de esta semana. Vamos a estar acompañándoles mañana con Dani y también con Meli. Se quedan con nuestro compañero Fraqueli, que va a estar en un ratito nada más con el análisis y todo su equipo para compartir con ustedes la información, la poquita información que se está generando en el Congreso, pero que nos mantiene todos en vilo aquí para ver cómo continúa la agenda parlamentaria. Adiós, hasta cualquier momento.